¿Cómo están? Bienvenidos a RG en Vivo. Tenemos muchísima información para compartir con todos ustedes y sin dudas la noticia del día tiene que ver con la decisión del presidente de la República, Horacio Cartes, de vetar la ley que subsidia las deudas de los campesinos. Esta mañana el presidente publicó un video en sus cuentas personales en Twitter, Facebook, también en YouTube, dando a conocer su postura y entre otras cosas decía que el Paraguay debe estar siempre por encima de los intereses personales, sectoriales y electorales. Si fuese necesario, prefiero condenar mi futuro político antes que condenar al Paraguay, fue otra de sus frases más aplaudidas por la gente. Ahora escuchemos lo que expresaba el primer mandatario a la ciudadanía en general. Pero no podemos postergar el bien de todos los paraguayos, privilegiando unos cuantos, ni usar la necesidad de la gente como instrumento proselitista. Es cierto que en un principio tenía pensado dejar pasar esta ley para evitar crispación social y posibles enfrentamientos violentos, pero al revisar los análisis económicos del impacto de esta ley, entendí claramente que ponerla en ejecución condenará el futuro económico de nuestro país. Si fuese necesario, prefiero condenar mi futuro político antes que condenar al Paraguay. Con falso populismo, algunos compararon esta ley con el programa Tecoporá y adultos mayores. Pero para que tengan una idea, el costo total de estos dos programas es de 163 millones de dólares. El costo de esta ley puede pasar los 3.200 millones de dólares, aproximadamente 25% del presupuesto general de la nación. A solo 5 meses de las primeras elecciones, lo más fácil sería hacer lo mismo que ellos y dejar pasar esta ley de condonación. Pero mi compromiso es con el bienestar de todos los paraguayos y eso está por encima de todo. Y luego de conocer la decisión del presidente Horacio Cartes, los campesinos decidieron dar una tregua e iniciar rápidamente una serie de reuniones con parlamentarios. Los labriegos están diciendo que van a agudizar las marchas en los próximos días, especialmente el lunes. Sergio Valdés, te escuchamos, adelante. Y esto fue un verdadero baldazo de agua fría para los campesinos que iban ya camino a Mburuwicharoga cerca de las 9 de la mañana bajo una fuerte custodia policial y un contingente de cascos azules también. Cabizbajos prácticamente y sin la euforia de los últimos días, los manifestantes decidieron finalmente retornar a las plazas por la misma avenida Mariscal López. El plan labriego ahora, tras conocerse esta decisión del presidente Cartes, es que una parte de los campesinos se queden en las plazas y otra retorne a sus comunidades para luego el domingo de noche retornar con más fuerza y mayor cantidad y seguir presionando con marchas probablemente y algún otro tipo de acción también dentro de la capital. Y lo más importante que dijeron, vamos a hacer lobby con los legisladores de Cámara de Senadores y Diputados para que ellos rechacen este veto y que se consigan los votos para poder promulgar esta ley. Esto decía Luis Aguayo tras conocerse la decisión del presidente Cartes. Y que todos ya ratificar por la aprobación y por el rechazo del veto del presidente de Apoacuaya. Apearon va a imagínate que ella no reunida con toda la bancada, no la condición y que no se convocado. Además de expresar su molestia ante los medios y la ciudadanía, los campesinos se reunieron con el titular del Senado, Fernando Lugo, quien dijo, hablamos del presidente del Senado, que la decisión de Cartes es totalmente incoherente y que no entiende el cálculo que hizo para decir que la condonación le puede costar al Estado paraguayo unos 3.000 millones de dólares, cuando en principio se estaban manejando entre 34 a 100 millones de dólares. Los luguistas y también principalmente los campesinos están convencidos que sectores empresariales muy fuertes y sojeros presionaron a Cartes para que repentinamente él cambie de postura. No es la primera vez que el presidente Cartes promete que promulgará una ley y después lo está vetando. Segundo, el veto lo hemos leído en sus argumentos técnicos y políticos y nos parece, así una lectura rápida, que no es tan, su fundamento no es tan sólido. Vete al artículo primero, en la cual cuestiona quiénes serían los beneficiarios.
Ahora solo es cuestión de que se den los votos y haya voluntad política a partir del lunes, porque va a haber reunión de mesa directiva y ahí podría definirse si se llama o no a una sesión extraordinaria o se espera otra vez hasta el jueves para tratar este veto. 23 votos es lo que se necesita para que se rechace el veto en el Senado, y en el caso de diputados se necesitan 41 votos. Si ambas cámaras coinciden con el rechazo, la ley de condonación se promulga y esto beneficia a los campesinos. Pero si no coinciden en el tema del veto, el rechazo o la aceptación, el subsidio será historia y no podrá presentarse hasta después de un año. Así que hay que ver cómo se va a presentar la cosa la semana que viene dentro del Congreso Nacional. Volvemos con ustedes. Muchísimas gracias, Sergio Valdés, por esta información.